Una bendición saludarles en este precioso momento. Sabemos que hasta el día de hoy el Señor se ha glorificado en nuestra vida. Bienvenidos a esta sincronización a través de este medio de comunicación. Un saludo muy especial a todos los hermanos que nos sintonizan dentro y fuera de nuestras fronteras. Vamos entonces a iniciar en esta oportunidad con la lectura de la palabra del Señor, y para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo número 12. El apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a esta congregación de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria y por ende era cosmopolita, es decir, una ciudad donde existía el comercio, donde existía muchos bienes, y naturalmente también existían filosofías, maneras de creer, formas de pensar muy diferentes al cristianismo. Y es en ese contexto en donde el apóstol San Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le dice a estos creyentes de Corinto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, ellos no ignoraran acerca de los dones espirituales. El propósito del apóstol San Pablo era llenarse de fe para poder fortalecer la vida de estos creyentes. Ahora bien, llegamos al capítulo 13, en el versículo número 1, en donde se nos menciona: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, el amor es el fundamento bajo el cual deben operar los dones espirituales. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, comprados y lavados con la sangre de Jesucristo, tenemos al menos un don. Es decir, tenemos al menos un regalo de Dios que nos ha sido dado para el bien común del cuerpo de Cristo. En ese sentido, el apóstol San Pablo le dice a los creyentes que estos dones deben ser utilizados, que ellos no menosprecien estos dones, sino al contrario, que los utilicen, y los utilicen de forma correcta, con el espíritu correcto, con la intención correcta, con la motivación y sobre todo con la convicción de que estos dones deben operar teniendo como base el amor. Justamente es lo que creemos nosotros. Luego llegamos a capítulo número 14, el versículo número 1, en donde se nos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, el contexto bajo el cual deben operar los dones espirituales es la motivación del amor de Cristo en nuestra vida. Es decir, por amor de Cristo, yo utilizo el don que Dios me ha dado para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y estos deben ser ejercitados de una forma ordenada, con un espíritu correcto. Ese es el detalle que se nos muestra en el capítulo número 14. Muy bien. Una vez nosotros tenemos claro el concepto de los dones, es muy importante recordar que los frutos del Espíritu Santo son necesarios, son indispensables, porque el fruto manifiesta el carácter de la vida de fe. ¿Qué es entonces el carácter? El carácter cristiano no es más que el asiento de la voluntad y del razonamiento en una forma tal que se puede observar que esa persona ha crecido, ha madurado en la fe. Es decir, que en la medida que nosotros vamos avanzando en la vida, la misma vida nos enseña de qué manera debemos vivirla. Ahora bien, debemos vivirla los cristianos de la manera en la que Cristo nos enseña. Claro, esto va a llevar un proceso, va a ser difícil, no va a ser algo que lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero el Espíritu Santo nos menciona y nos revela: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para mostraros un futuro y una esperanza. Es decir, nosotros de parte de Dios sabemos que Él tiene planes de bien y no de mal, para mostraros un futuro y una esperanza. Es muy importante esto, porque si tenemos esto muy claro,
nosotros vamos a observar que Dios se va a manifestar en nuestra vida de fe. Y es ahí en donde vamos a evidenciar el fruto. Recordemos las palabras de Jesús: no puede salir agua salada de una fuente de agua dulce, ni una fuente de agua salada puede producir agua dulce. Es decir, ninguna persona que haya madurado en su fe dejará de producir fruto, lo que se nos muestra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15 y 16. Acompáñenme, vamos a leer lo que nos enseña el evangelista Juan en el capítulo número 15 y 16. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En esta enseñanza de Jesús a sus discípulos encontramos que hay una semejanza, una analogía que Jesús utiliza, y es justamente la vid y el fruto que ésta produce. Por eso en el versículo número 1 encontramos que Dios se ve a sí mismo como la vid verdadera y el Padre siendo el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, la vid verdadera es Jesucristo, el Padre es el labrador, y nosotros, sus hijos, formamos los pámpanos, es decir, las ramas que se desprenden de la raíz del árbol. Esas ramas a su vez van a generar frutos. Veamos nosotros un ejemplo claro con un árbol de mangos, con un árbol de limones, con un árbol de naranjas. Lo que observamos nosotros es el tronco del árbol, y a sus alrededores encontramos una serie de ramas. Esas ramas son los pámpanos, pero en cada rama vamos a encontrar su fruta. Si fuese limón, vamos a encontrar limones; si fuesen mango, vamos a encontrar mangos; si fueran naranjas, vamos a encontrar naranjas. Vemos nosotros entonces que para que la rama pueda producir fruto, la rama es necesario que esté pegada, que esté amalgamada a la raíz del árbol. De no ser así, el fruto no va a ser producido. Esa es la razón por la que en el versículo 4 se nos exhorta: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, que para que nosotros podamos producir fruto, necesitamos permanecer en Dios, permanecer en su palabra. ¿Qué significa entonces la expresión permanecer en Dios? Mantenernos fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pese a las circunstancias que nos toque que enfrentar en la vida. Eso es lo que significa permanecer en Cristo, permanecer en la palabra, permanecer fieles. Vemos nosotros en el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Indiscutiblemente, toda rama que está pegada al árbol va a generar fruto. Va a generar fruto, indiscutiblemente. De esa misma manera, Jesús nos enseña acá y nos revela el Espíritu Santo: el que permanece en Dios va a llevar mucho fruto. Mucho, nada que un fruto, va a llevar mucho fruto. Ese es el propósito de Dios para la vida cristiana, que los creyentes nacidos de nuevo podamos producir fruto, que los creyentes no sean creyentes apagados, adormecidos, creyentes que no tienen sentido ni propósito, sino al contrario, que sean creyentes fortalecidos, llenos de fe, llenos de ánimo, llenos de esperanza. Pero esto no se puede lograr si nosotros no mantenemos la cercanía con Dios, la relación con Dios. Toda relación debe cultivarse, y esa relación se cultiva a través de la oración, porque es la relación que tenemos con el Padre, y la cultivamos a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de la palabra, a través de el congregarnos en oración. Naturalmente, en estos tiempos en Guatemala estamos viviendo momentos difíciles donde se nos han prohibido por autoridades civiles
que nos podamos reunir en cultos públicos. Sin embargo, en casa sabemos, y de hecho así lo estamos desarrollando, se están haciendo grupos de oración. Es por eso muy importante que permanezcamos en Dios, porque la única forma para permanecer en Dios es a través de la oración. A través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. Muy bien. Dice el verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que queréis y se os será hecho. Es decir, hay una promesa y esta promesa es condicional. ¿Por qué condicional? Porque en la primera parte del verso 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Es decir, en la medida que yo permanezco en Dios voy a generar fruto. El propósito de Dios para que yo permanezca en Él es que produzca fruto, que evidencie frutos dignos de arrepentimiento, que genere frutos como lo menciona Gálatas capítulo 5 verso 22, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. Es decir, el fruto se va a evidenciar en la medida que el creyente empieza a manifestar su fe. En la medida que el creyente empieza a vivir esa palabra que cree, esas oraciones que él hace. Cuando empezamos nosotros a vivir de esa manera, vamos a producir fruto, indiscutiblemente. Es por eso que dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que produzcamos mucho fruto y que sigamos siendo discípulos de Jesucristo. El término discípulo significa aprendiz, es decir, que siempre nosotros debemos mantenernos con un espíritu enseñable, moldeable, para que el Señor se manifieste en nuestra vida. Usted no me dejará mentir que entre más humildes somos, más bendición recibimos. Humillaos pues bajo la mano poderosa del Dios Altísimo, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Verdad? Esto es lo que significa entonces la esperanza al permanecer en Dios. Y la glorificación es que sigamos manifestando mucho fruto y que sigamos siendo discípulos. Verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Interesante. No escogimos nosotros a Cristo. Cristo nos escogió a nosotros, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo nos escogió y nos escogió, dice el verso 16, para que vayáis, llevéis fruto, para que el fruto permanezca y para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Vemos pues cómo es de importante el fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Recordemos siempre que la segunda venida de Cristo se va a caracterizar no por cuánto haya ejercitado los dones y por cuántos dones tenga, lo cual no amerita el hecho que desestimemos el ejercicio de los dones espirituales. Por favor, no estamos diciendo que no usemos los dones. Al contrario, usémonos con el espíritu correcto y teniendo como base el amor de Cristo. Al tener como base el amor de Cristo, indiscutiblemente es porque somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, somos y mantenemos un espíritu enseñable por el Señor. El Espíritu de Dios nos guiará. Y al hacer esto, entonces vamos a nosotros a producir fruto abundante. ¿Qué es el propósito de Dios? Que usted y yo produzcamos fruto. En otras palabras, ese fruto es la manifestación del carácter cristiano. ¿Por qué? Porque el carácter cristiano se va fortaleciendo en la medida que nuestra fe es probada. Y cuando nuestra fe es probada, vamos a caracterizarnos por creyentes maduros, por ser creyentes que avanzan en su vida de fe, por ser creyentes que caminan con Dios sin importar las circunstancias,
que somos creyentes que caminan con Cristo, sea porque nos vaya bien o porque nos vaya mal, o porque hayan cosas que no estamos en muy de acuerdo, pero seguimos glorificando, seguimos buscando, seguimos amando, seguimos obedeciendo a Dios. En esto se caracteriza la madurez cristiana, en eso se caracteriza que una persona evidencia fruto. El fruto del Espíritu Santo no nos puede ser dado si no permanecemos en Cristo. Permanezcamos en la verdad y la verdad nos hará libres. Así que sigamos adelante, vamos a orar en esta oportunidad y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor, por favor, Padre, en este momento pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de los que nos escuchan a través de estos medios. Ruego, Dios mío, que te manifiestes en la forma de salud, provisión, sanidad divina. Ruego, Dios mío, que traiga sobre cada uno de nosotros un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento, un espíritu, Señor, que haya sido probado y aprobado por ti, para que, oh Dios mío, tu palabra nos llene de fe, de seguridad, de firmeza. Que pese a las circunstancias, Señor, podamos manifestar una vida caracterizada por el fruto de tu Espíritu. Tu palabra dice que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley. Cada, Señor, una de estas virtudes pedimos que se manifiesten en nuestra vida cristiana, y que a través de estas virtudes manifestemos que tenemos dones que nos han sido dados por un propósito, y es el de edificar a tu iglesia, a tu cuerpo. Todo esto lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Oro, Dios mío, por las personas que nos han pedido oración, para que tú traigas sobre ellos sanidad, traigas salud, traigas fortaleza, traigas ánimo, traigas esperanza. Que abras puertas donde parecen estar cerradas, que abras caminos, Señor, donde parecen no abrirse. Oro, Dios mío, por los hermanos de la región de Zacapa. Oro por los hermanos que nos sintonizan en la región de Estados Unidos. Oro por los hermanos que nos sintonizan en Misco. Señor, enviamos tu bendición y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hemos hecho esta oración, yo le animo a seguir adelante. Que Dios les bendiga. Será entonces hasta la próxima.